Cuando se habla en términos globales y usted lo mira desde Rusia, desde China, desde India, ¿usted sabe cómo nos ven a Occidente? En decadencia. Porque no puede ser posible que los influencers en Occidente sean gente que no hagan aporte a la ciencia, sea gente que no haga aporte a la sociedad. Y puede avanzar un país así donde usted está preocupado por unos tenis de 10.000 pesos y su mamá, usted no le da lo de la pastilla de la presión. Unas redes sociales de repente pues nos llenaron de información y de tanta información que estamos en la época de la desinformación. Usted pone Alemania golpe de Estado y en 0.4 segundos le salen 1.3 millones de entradas. Y entonces, ¿de dónde ha salido esta canción? Es urgente acudir para hacer ese repaso a quien tiene las calidades, la experiencia, la formación y por eso placer recibir aquí al profesor Iván Gatón. Bienvenido, profesor. Pablo. Como siempre, el mismo cariño. ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, yo no sé si el tiempo va a dar, porque caramba, qué mundo que se nos ha complicado. Comencemos por lo obligado, porque hablando de esto de cambiar el mundo, ya en febrero hará un año que Rusia entró a Ucrania, comenzó la guerra y esta guerra pues ha transformado el mundo, pero no solamente lo ha transformado, sino que ha generado un nivel de incertidumbre porque está el fantasma nuclear por en medio. Entonces, tómese su tiempo, profesor. Hablemos del estado actual de la guerra Rusia-Ucrania. Bueno, es un mundo que ya se veía venir. Nosotros teníamos un escenario después de la caída del muro de Berlín, donde bueno, hasta Hollywood se quedó sin cómo tener unos guiones apropiados a toda su narrativa, porque ya no existía la URSS. Entonces, ¿a quién vamos a tener ahora que pueda hacer el equilibrio si la hiperhegemonía que Estados Unidos consigue a partir de los años 90 nos indica incluso que la historia incluso se había terminado? Pues habían por ahí unos países que nadie pensaba que, como decía el gran Jacques Cousteau, cuando salía a dar sus vueltas por el calipso alrededor del planeta, hace una advertencia y dice, pero lo más recomendable para nosotros los occidentales, que tenemos el influjo de las semillas de mostaza de la parábola bíblica y de que queremos que todo el mundo sea igual que nosotros, es que los indios y los chinos nos sigan consumiendo como nosotros consumimos. Y entonces esos países que nosotros vimos que eran pobres, una China que uno pensaba en baratijas, o una India que uno pensaba en los Dalits, en los intocables, ahora uno se encuentra que, oye, pero esta gente quiere un lugar en el escenario político mundial, los BRICS. Los BRICS, es decir, un Brasil que Dilma Rousseff hace una reunión en Manaus, no estamos hablando de París, no estamos hablando de Madrid, no estamos hablando de Austria, capital imperial. Ni siquiera de Baní, profesor. No, estamos hablando de Manaus, en plena Amazonía. Ahí va Xi Jinping, ahí va Vladimir Putin a reunirse con una señora de un país que mucha gente siempre subestimó, pero que nos damos cuenta luego que ese Brasil llega a un gobierno que asume lo que había sido el Portugal imperial y tiene la presencia que Portugal no tenía en Angola, en Mozambique, pero también hasta en Estados Unidos, porque se ganan las licitaciones para el aeropuerto de Miami. Eso lo tenía una gran empresa brasileña. Entonces, o el caso de la aeronáutica con Embraer. Embraer, por ejemplo, a nivel de los jets de tamaño mediano. Compitiendo con Boeing y con Airbus. Sí. Es decir, ese Brasil así, calladito, con 200 y pico de millones de personas, 8 millones de kilómetros cuadrados, tiene variedad de flora imprescindible para la industria farmacéutica. Dice, pero hey, ¿y por qué a mí no se me toma en cuenta para el Consejo de Seguridad? Entonces, Rusia, Ucrania, yo creo que es igual a cuando el último heredero de los Habsburgo,
Francisco Fernando, perdón, Francisco José era el tío, que son de la dinastía de los Habsburgo, que comienza con Maximiliano, que es el papá de Felipe el Hermoso, el que se casa con Juana la Loca, y esa es la dinastía de los Habsburgo que sigue en Europa. Cuando matan a ese último heredero, Gavrilo Princip, el serbio, esa era la chispa que necesitaba para que se diera la Primera Guerra Mundial. Y ahí vino la caída de las águilas. Oiga el símil, ahí cae el imperio turco-otomano. De ahí sale Jordania, de ahí sale Siria, de ahí sale Arabia Saudita, Lorenz de Arabia, Omar Sharif. Pero de ahí viene el desmembramiento de los Balcanes. Bosnios, serbios, croatas. Todo eso. Pero eso es el imperio austrohúngaro. Pero, ¿y los Romanov? Pero coincidencialmente en ese mismo periodo, y ahí lo vimos fue en el cine con Bernardo Bertolucci, en El Último Emperador, Fuji, El último. El Último Emperador. Qué película. Pero ahí llegan los japoneses, que nadie pensaba que podían ser imperios, y se convierten en el imperio El sol. del sol en el Asia, y se atreven a instalar una república llamada Manchukuo con Puyi. Y uno dice, pero ese fue el mundo que cambió a principios del siglo XX. Pero, ¿sabe qué pasaba? Que ya a finales del siglo XIX, y usted que habló de tecnología, y la revolución industrial, y la Alemania de Otto von Bismarck, que es el segundo Reich, porque el primer Reich fue con Carlos Magno. Reich significa reino en alemán, y por eso Hitler es el tercer Reich, que es el tercer reino alemán. Pero ahí había un periodo de paz armada porque los ingleses y los alemanes estaban, yo estoy buscando mi espacio, pero yo llegué tarde y a mí no me incluyeron en el repartimiento del mundo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ay, el Congreso de Berlín. Vamos a repartirnos África. Entonces, quiero montañita para ti. Por ejemplo, los mapas en África que no se tomaron en cuenta que hay cientos de grupos étnicos, que hay miles de lenguas, agarraron, se lo dividieron y hasta el rey Leopoldo de Bélgica, que era tío de Alberto, el que se casa con la reina Victoria, dice, pero señores, pero yo soy el Swami Gurudwanand, versión europea. ¿Cómo va a ser que a mí no me va a tocar algo aquí porque estamos repartiéndonos? Dame la República Democrática del Congo. Lo que es la República Democrática del Congo, 2,5 millones de kilómetros cuadrados, lo toma como su finca personal. Pero hay un aspecto importante. En Italia habían inconvenientes. Comienzan olas migratorias de italianos a Francia y comienzan las protestas en Francia en contra de los italianos que le quitaban el empleo a los franceses. Los ingleses desarrollan un tipo de nacionalismo. Usted que mencionó lo de Alemania que tiene que ver con la ultraderecha, que se llama jingoísmo. Jingoísmo, que es una versión acendrada del nacionalismo de la Albión, que es Inglaterra, donde 1 de cada 4 seres humanos de esa época era súbdito de la reina Victoria. A ese periodo se le llama la paz armada. Esa chispa, de nuevo retomo, que fue el asesinato de Francisco Fernando, enciende la pradera y viene lo que se llamó la Gran Guerra, ni siquiera Primera Guerra Mundial, porque lo que pasó en Somme y en Verdún, una carnicería en trincheras de pobres muchachos sacrificados allí, pero también surge, después de todo esto, una organización internacional que busca el ideal de Immanuel Kant, que es la Sociedad de las Naciones o Liga de las Naciones, porque espérate, el mundo necesita
que hay unos adelantos tecnológicos, porque recordemos que ahí es que comienza a utilizarse el telégrafo. Todavía los telegramas se usaban hasta los años 80 en nuestros pueblos, pero ahí vino la Organización Internacional de las Telecomunicaciones, ahí vino la Organización Internacional del Trabajo. Todo eso viene de esa sociedad o Liga de las Naciones que la diseña ese gran académico y presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson. Y ahí el mundo cambió. De hecho, ahí sale Estados Unidos a sacar la cabeza. Hay un gran escritor que yo les recomiendo a todos que lo lean, porque es una de las prosas más hermosas que se puedan leer. Escribió un libro que se llama Los momentos estelares de la humanidad, Stefan Zweig. La gente le dice Stefan Zweig, que fue el que predijo que Brasil iba a ser el país del futuro. E incluso escribió un libro. Creo que fue allá que se suicidó. Sí, Él muy desencantado, se retiró a Brasil y fruto de todas sus vivencias de la guerra, terminó suicidándose, pero un exquisito escritor. Entonces, nosotros, en ese panorama de que tenemos un Stefan Zweig que incluso dice en su libro, con cuánta emoción esperábamos que llegara ese idealismo del presidente Wilson. Y al llegar a Ginebra, todos estábamos pletóricos de alegría, viendo una luz al final del túnel, con las propuestas de este señor. Mientras Chamberlain, por el otro lado, se estaba burlando de Wilson porque decía que Moisés bajó del Sinaí con 10 puntos y este bajó con 14, siendo de aquí, de América. Entonces, vemos un mundo donde Estados Unidos comienza a sacar la cabeza, a emerger. Pero ¿quién podía pensar en ese momento que iba a haber una reconfiguración de ese tipo? Aspecto tecnológico, aspecto demográfico. Pero también ahí no dejemos fuera el hecho indiscutible de que estás contando la historia de las guerras, los enfrentamientos, la gran guerra, pero anotemos la ausencia militar de los Estados Unidos hasta un momento específico en esas guerras. ¿No le parece a China mientras eso? todo el mundo se iba enfrentando y matándose y gastando recursos, Estados Unidos iba industrializándose cada vez más, acumulando y perfeccionando su tecnología cada vez más. ¿No le coincide con China? La historia se repite. ¿No le parece que un poco con China? Porque ahora llega lo de Ucrania, China mantiene distancia, dice que el principio de integridad territorial, pero yo tengo que ser un interlocutor válido. Es decir, yo no puedo hacerme enemigo de Rusia, pero yo salgo financiado, aunque mi economía haya bajado, porque el gas ruso a mí me lo venden más barato, el petróleo ruso a mí me sale más barato. Europa tiene ahora falta de pulpa para el papel, porque la mayor reserva de madera del mundo está en la taiga rusa. Parece que los grandes beneficiarios del mundo de hoy, de lo que está ocurriendo actualmente, es por un lado China y por el otro Estados Unidos, pero sobre todo China por la situación actual. Pero fíjate, los dos gendarmes mundiales son los beneficiados. Europa es la que está sufriendo y Rusia, por supuesto, y Ucrania, por supuesto. Europa se está desplazando, pero aquí Estados Unidos, que esto es importante verlo. La guerra de Ucrania, aún Estados Unidos, porque hablamos de crisis financiera del 2008, y se nos está olvidando que eso arrodilló a Estados Unidos como imperio. Y que el propio Barack Obama intentó ponerle a Wall Street leyes a ese sector voraz. Y lo que hicieron fue que le financiaron el Tea Party y le quitaron la mayoría en el Congreso. Eso es lo que no se lee en los periódicos, en los titulares de los periódicos. O sea, cómo esa burguesía financiera afectada por la decisión del presidente Obama crea el Tea Party, pero de repente en España está pasando igual con los impuestos a los grandes capitales, encabezados por la burguesía financiera. Y ahí está el problema de Vox, que no es casual. Pero es Estados Unidos que ve por otro lado que la Europa, su locomotora es Alemania, y Alemania tiene un intercambio comercial de más de 240 mil millones de dólares con China,
y que Macron le dice a Olaf Scholz, si tú vas para China, ve conmigo. Y Scholz se va solo. La guerra de Ucrania, donde Alemania dependía del gas barato para ser competitivo, ahora ¿quién se lo tiene que comprar? A Estados Unidos, a 3 veces más el valor. Pero Francia, que a pesar de tener energía nuclear, invirtió poco en sus bases, en sus reactores, perdón, atómicos, está apurada porque dice el ministro de Finanzas y Macron, que visita la semana pasada, la visita oficial que hace a Biden, dice, pero la ley que usted aprobó de Inflation Reduction Act, usted le está dando incentivo a las empresas, que el capital que estaba en Europa se está viniendo para acá, porque ahora las empresas europeas del sector automotriz, o en ese proceso que ya se está hablando de la desindustrialización de Europa para beneficiar a Estados Unidos, pero que también Estados Unidos, con la guerra en Ucrania, ¿quién es el mayor vendedor de armas del mundo? Y ustedes tendrán que comprar el 2% del PIB en armas. O sea que efectivamente Estados Unidos y China están siendo y serán los grandes vencedores de este mundo convulso en que estamos viviendo. Quizás el hecho de la incapacidad de los países europeos, sobre todo los más fuertes, en lograr la creación verdadera de la Unión Europea como tal, más el añadido de la salida de Inglaterra, de Gran Bretaña, ha agravado todo este escenario a favor de una China que ya me explicas que está cómoda mirando el escenario, y los Estados Unidos que hasta capitales están recibiendo, porque siempre es bueno destacar que los capitales no son nada patrióticos, ellos no tienen sentido de nacionalidad. Pero hay un asunto importante en todo esto con relación a Europa. En estos días, Europa llama la atención de India, que ya representa el 7% del Producto Interno Bruto del mundo, y que hay que volver a decirlo, tiene la misma población que China. Y le dicen, señores, nosotros somos sus aliados, pero también recuerden, le dice la ministra de Relaciones Exteriores alemana, que necesitamos que Alemania vaya gente de ustedes para el sector tecnológico. Entonces, no es solamente que ustedes van a traer aquí, porque Silicon Valley está lleno de gente de la India. Claro. Pero ¿qué fue lo que pasó en que la Unión Europea como que se perdió? Es la rebelión de Oriente. Esos antiguos imperios que en 500 años de modernidad, la modernidad que comienza con los estados, vamos a decir, con el reino de Castilla y Aragón y ese grande de grandes, Enrique el Navegante, que nacido en Oporto, en la península ibérica, en Portugal, que creó la escuela de Sagres y permiten las navegaciones de altura. Como esas navegaciones de altura dan un avance tecnológico que no lo tenían en otros lugares del mundo, Sí. sobre todo con el sector armamentístico. ¿Sabe qué pasó? 500 años de hegemonía occidental. Pero ahora esta gente se dieron cuenta de algo. Tecnología. ¿Con qué se hace tecnología? Es escuchando con una ecología del pensamiento de un dembow que lo que le puede causar es una catástrofe en términos neuronales, o usted tener una élite en ciencias, en matemáticas, en física. Y eso fue lo que hizo India. Eso fue lo que hizo China. Un dato sencillo. Este señor que ustedes ven aquí, esto es un libro obligatorio porque esto está financiado o está apoyado por Harvard. Fidel Sendagorta es el jefe de asuntos asiáticos del Ministerio de Relaciones Exteriores de España. Pero esto es un estudio para Harvard, donde habla de qué? De la tecnología 5G y lo que implicará la tecnología 5G.
para el mundo por venir, porque ahí viene la 6G, que es la 5G aplicada a la inteligencia artificial. Pero ¿a quién él está advirtiendo aquí? Es a Europa y a Estados Unidos. Aquí tenemos un tema de convergencia tecnológica de ese mundo oriental. Es decir, esa gente en 500 años no hacían chips. Esa gente en 500 años no estaban haciendo automóviles eléctricos. Usted va a Sudamérica y usted va a encontrar vehículos eléctricos chinos. Usted va a encontrar que ahora hay un problema. Usted busca en Estados Unidos el último iPhone y hay un tipo de iPhone que quizás usted va a tener que esperar 2 semanas para que le llegue, porque la fábrica de iPhone hubo una huelga, pero esa fábrica estaba en Iowa, estaba en Oregon, estaba en China. Entonces, ese elemento que nosotros en el mundo occidental estamos perdiendo es que esta gente hizo una revolución educativa. Es verdad que hay un grupo, es decir, que hay una masa que no le va a interesar las matemáticas, pero si nosotros tenemos muchachos que podemos sacarle el beneficio, vamos a hacerlo. Ejemplo, don Pablo, la gente habla de la última reunión del Partido Comunista Chino y lo que más resalta es el incidente con el ex premier chino, Hu Jintao. La gran tarea pendiente Hu Jintao. del gobierno, la gran tarea pendiente del gobierno chino tiene que ver con la libertad de expresión y el respeto a los derechos humanos, porque es otro mundo con otro concepto de todo esto. Pero usted Estamos vio, en economía y en política. pero fíjese, pero es para que veamos el aspecto que estamos hablando de la revolución educativa. Hay una noticia que no se ha resaltado de ese encuentro, pero a mí me llamó la atención. En la nueva recomposición de ese comité central del Partido Comunista Chino, el 40% son expertos en física, matemáticas, ciencias. Una élite política dedicada a las ciencias exactas en un 40%. Pero cuando usted ve que India hoy tiene la incidencia que posee, ¿quién fue el premier indio que hizo las reformas para que India esté donde se encuentra hoy? Manmohan Singh, un científico. Aquí hay un problema que ya Huntington lo planteaba en Choque de Civilizaciones, tomando como referentes la decadencia. A final del camino, como me decía don Paolo Almeida, un reconocido matemático portugués, me decía en Lisboa, profesor, a final del camino, el futuro de los pueblos se pone en manos de los políticos. Los tiempos están imponiendo que es el tema de la educación. Siempre se ha teorizado mucho. Hay que recordar aquella sociedad del conocimiento, aquel libro fundamental del profesor Castells. De ahí pasamos a la sociedad de la información, de ahí estamos en la infocracia, luego llega el capitalismo de la vigilancia, pero todo eso tiene un eje unificador, que es la educación. Y de repente vemos a esos países que usted menciona, adelante, con una ventaja, que es esa disciplina que tiene un país sin democracia verdadera, sin estas libertades occidentales, que facilitan los procesos, mientras en los países occidentales lo que vemos es una decadencia, incluso en el tema educativo. Digo el tema educativo y lo digo sin mencionar a América Latina o el caso de la República Dominicana, que sí que tenemos un caso gravísimo en el tema educativo. ¿Hacia dónde va un continente, hacia dónde va un país como la República Dominicana en una crisis de conocimiento elemental, del conocimiento más elemental de matemáticas, de poder razonar de ese estudiante nuestro, en un mundo como el que el profesor Iván Gatón nos está describiendo magistralmente? Y entonces, hay otro elemento que no se ha citado, y es el de la biotecnología. pero que tiene que ver con la, Que seguimos tiene en que educación. ver con la educación, pero no Sí. se menciona, para que la gente tenga conciencia, todos debemos comer.
usted que sabe de agronomía, ¿hay seguridad alimentaria en un país que no tenga semillas propias para producir sus alimentos? Si mañana a una empresa multinacional del sector alimenticio se le ocurre, República Dominicana, yo no te voy a vender las semillas que tú utilices en las hortalizas. Entonces, pero nosotros tenemos un tema, don Pablo, que a mí que me toca evaluar candidatos a entrar a maestrías de nivel, me encuentro con algo que me ha alarmado, porque yo voy al Liceo Enriquillo de Duvergé a dar una conferencia y está bien, yo le puedo perdonar a esos jóvenes que lo hicieron muy bien. Sí. Le podría perdonar que no supiera dónde está ubicado Nagua, pero que un muchacho de un colegio de clase alta de este país no me sepa que Nagua pertenece a María Trinidad Sánchez, pero que el muchacho sepa dónde queda Tallahassee, en la Florida. ¿Me entiende? Es decir, usted no puede ser global si usted no es local. Pero peor aún, que desconocen totalmente la historia dominicana. Pero todo eso usted lo une donde un asunto fundamental, lectura comprensiva. Uno da a leer, porque la gente habla, señores, pero entren a las aulas a dar clases. Usted da a leer algo y no hay lectura comprensiva. ¿Dónde puede llegar un país donde desgraciadamente ese espacio tan importante que es la ética y que debe existir en la gente que hace política, lo tienen los grupos criminales y delincuenciales, que entonces son los que venden modelos de vida que nosotros como sociedad no vamos a poder soportar? Es decir, mientras el influencer es una persona, como me decía alguien a mí, profesor, pero que yo lo veo usted muy apurado, pero hay una muchacha ahí que está en OnlyFans, que por ella enseñar algunas zonas de sus partes pudendas, gana más de $30,000 mensuales. Ese es el referente que nosotros tenemos. El referente que tienen nuestras sociedades ahora, y aquí para cerrar, no es solo un caso de República Dominicana. Cuando se habla en términos globales, y usted lo mira desde Rusia, desde China, desde India, usted sabe cómo nos ven a Occidente en decadencia. Porque no puede ser posible que los influencers en Occidente sean gente que no hagan aporte a la ciencia, sea gente que no haga aporte a la sociedad. Bueno, el asunto es grave porque ese modelo es el de mayor aceptación en las grandes masas. Siempre ha habido minorías que prefieren X cosas, qué sé yo, para mencionar la época de Blas Durán. Todos nos reíamos, quizás un poco avergonzados, con las cosas de Blas Durán. Ahora, ¿qué tú haces en un país donde este tipo de cosas es el dominante, el preferido, es el modelo a seguir en los barrios más empobrecidos, pero además tiene el elemento económico, el éxito económico, los $30,000 mensuales, pero además del económico, el reconocimiento social, porque ya es una sociedad que cambió y Toquicha lanza la primera bola en un partido de Major League de béisbol. Entonces, de repente estamos hablando con un especialista en el tema geopolítico que nos ha presentado el presente futuro, China, India, y vemos la decadencia de Occidente, pero la decadencia educativa de un país en lo más elemental, en la lectura comprensiva o en conocerse a sí mismo. Y entonces, ¿de dónde ha salido esta canción? Porque no entramos a lo de la biotecnología, a la parte de los alimentos. Ese es otro asunto que se va a agravar. Pero también no me dejes el tema de los chips, porque la crisis con los vehículos tiene que ver con los benditos chips. ¿Quiénes tienen el poder de construir esos, elaborar, hacer esos chips? Entonces, ¿cuál es el mundo que estamos viendo florecer
y cuál es la situación de un país económicamente potable, políticamente estable, pero educativamente en un deterioro galopante. Todos debemos estar conscientes, por ejemplo, que en el caso de Taiwán, China, a pesar de todo, dice, "Hey, pero es que mi industria depende de los chips que hace Taiwán en el parque tecnológico de Hsinchu". Pero uno mira a Taiwán y uno dice, pero tiene 36.000 kilómetros cuadrados. Es más pequeño que República Dominicana. Tiene casi 23 millones de personas. ¿Y cómo esta gente ni siquiera le piden visa para ir a Estados Unidos? ¿Cómo esta gente tiene el parque biotecnológico de Pindón, que aquí llegan semillas que se hacen en Taiwán, que es en Taiwán que se produce, en Pindón? Pero aquí, bueno, ¿qué ha pasado? Si nosotros fuimos más desarrollados que Taiwán, a un punto tal que si tenemos una variedad de arroz propia, fue un taiwanés que fue el doctor Xie que la desarrolló. Entonces, Taiwán es el principal inversor extranjero de China. Taiwán, Estados Unidos tiene una ley para proteger a Taiwán. Pero, ¿cómo lo han logrado? Invirtieron puntualmente en educación. Entonces, la gente está equivocada. No hay algo que pase más rápido que la juventud. Y la juventud tiene un problema, de que si usted no aprovechó en el momento propicio la oportunidad que se le dio, eso es como cuando usted estaba esperando un autobús para ir a un lugar y usted no lo tomó y llegó tarde. Simplemente, y eso nos lo está demostrando el mundo actual, ¿por qué Silicon Valley está lleno de gente de la India? ¿Por qué un concurso de matemáticas en universidades de Estados Unidos, los propios estadounidenses que representan son la mayoría de rasgos asiáticos? Porque China lo primero que hizo fue inundar las universidades de Estados Unidos de estudiantes de su país. La administración Trump incluso habló de prohibirle a los chinos ir a las universidades, pero hoy China produce el 22% de los artículos de fondo que salen de todas las universidades del mundo cuando no estaba hace 30 años. Entonces, mientras nosotros estamos en drogas, Estados Unidos murieron el año pasado más de 100.000 personas de sobredosis. Mientras en Europa la cocaína usted la encuentra en cualquier lugar. Mientras usted encuentra... Los adictos a las drogas legales, porque tiene que poner ahí que cerca de un 30% de la ciudadanía tiene algún tipo de consumo farmacéutico legal, por su ansiedad, depresión, eso es mucho. Pero cuando usted tiene... Alcoholismo, que es legal. Alcoholismo. Cuando usted tiene gente que solamente está pensando en el goce, eso es un peligro, porque el ser humano no puede estar solamente metido en el hedonismo. El ser humano necesita, y de aquí un elemento fundamental, ¿de dónde viene la ética? La ética es el espacio que el espíritu deja libre, pero es con relación a vivir en comunidad. Una gente que esté bajo un pase de droga va a poder hacer bien su trabajo, va a poder desarrollar bien sus funciones, pero también el elemento de el sacrificio. Todo ser humano tiene que sacrificarse para ser mejor que sí mismo y para poder ayudar a la sociedad. Pero un ser humano debe tener honradez, un ser humano debe tener referentes de virtudes. Entonces, puede haber ética en sociedades que esos no son los referentes y sin embargo, aquí choque de civilizaciones, porque eso lo dice Huntington. Si usted sigue la religión ortodoxa, ¿de qué habla el cristianismo ortodoxo? No es la visión universal del cristianismo, del énfasis en el prójimo y el respeto al prójimo y ayudar a la comunidad. Y puede avanzar un país así donde usted está preocupado por unos tenis de 10.000 pesos y su mamá, usted no le da lo de la pastilla de la presión. Revisemos eso en nuestra sociedad. El Islam seguirá ampliando sus espacios. El cristianismo, que fue el referente que le permitió, así como el Imperio Romano se afianzó en el cristianismo con Constantino y se expandió urbi et orbi,
hoy, por haber perdido esas mismas referencias, está en decadencia. ¿Dónde vamos? A un mundo de anarquía comparativa. Yo tengo 152.000 amigos en Twitter, pero mucha gente no conoce a su vecino. Entonces tú te crees que tú eres famoso y tú no eres capaz de ir, como hace 25 años, a tomarte un café con el vecino. O sea que no tenemos tantos amigos. Ahora sí es verdad que estamos solos, No, a pesar de esta cuestión. pero peor aún, que usted no comparta con su familia. Yo voy a países musulmanes, yo visito países musulmanes. Yo quiero que alguien me diga a mí qué padre musulmán deja que sus hijos se lo críen un iPad. Es difícil. Yo quiero que me digan qué padre musulmán lo primero que un muchacho hace no es tomar el Corán para memorizarlo. Pero los muchachos de nosotros están teniendo referentes de valores que son comunitarios. Pero quizás no hay que irse tan lejos como los musulmanes que están tan lejos en ese sentido. Tenemos también el caso de China, por ejemplo, o más occidental, más occidentalizado, el caso de Japón, la importancia de la educación y el honor de la familia. O sea, ¿qué nos ha pasado? Que estamos perdiendo todo eso, pero al mismo tiempo esa otra parte del mundo lo va fortaleciendo y a esa otra parte del mundo esa práctica le está dando resultados porque no hace más que aumentar su influencia en las cosas globales. Pero es que un conocido suyo, que es Max Weber, Por supuesto. cuando habla del capitalismo, dice, ¿y qué hace posible el capitalismo? La ética protestante, trabaja Libro duro, fundamental. trabaja duro, esfuérzate. Pero, ¿qué pasa con Japón? ¿Qué pasa con Taiwán? ¿Qué pasa con Corea? ¿Qué pasa con China? Es un capitalismo de Estado, es distinto al capitalismo que aplica Occidente, que usted decía ahorita, que no tiene patria ese capital. Pero el capital japonés tiene patria. El capital Sustentado en taiwanés. leyes. Sustentado en leyes. Sustentado en leyes. Subraya el proceso. No. En Corea del Sur hubo un momento de una crisis que las damas ricas cogieron parte de sus joyas y las vendieron. Volvemos al sentido de la comunidad, el sentido de la patria, y hagamos un paréntesis ahí para destacar ese sentido de patria de los israelíes, que son lo máximo en eso. Cada israelí es su país. Pero ¿qué le ha enseñado la historia al pueblo de Abraham desde que salieron de Ur, de Caldea, hacia un lugar donde manaba leche y miel? Sí, aquí es el sentido de comunidad, pero otro elemento importante en un capitalismo que nos vende referentes de consumo, han dejado los judíos sin tener Estado, sin tener un territorio, errantes desde los judíos ashkenazis, desde los judíos sefarditas, de celebrar el Rosh Hashanah, el Shabbat. Yo quiero que me digan un judío que esté celebrando el Black Friday y que ha perdido el norte en cuanto a lo que es el día de Yom Kippur, un elemento fundamental. Eso no se juega. Es que todo ser humano necesita referentes, valores. De ahí que una de las personas para mí más brillantes, pero también de una prosa exquisita, porque es que saber, que viene del latín sapere, es saborear. Cuando yo tomo a Henry Kissinger, eso es como una especie de éxtasis. Y Kissinger entonces plantea que no hay algo más grande que el poder de la cultura. A usted lo pueden invadir los más grandes imperios y durar 200, 300 años en su territorio. Y usted los va a ver salir porque ese pueblo seguirá cohesionado en base a qué? A lo que son sus valores y sus tradiciones. Porque ¿qué nos demuestra la historia?
que usted desaparece Pero también, si no tiene valores. pero también yo veo como que la globalización en Occidente, al contrario de China, de esos países, a Occidente ha debilitado el sentido de lo comunitario, de los elementos que cohesionan una sociedad. Por ejemplo, la globalización aquí, por ejemplo, el Black Friday, el Thanksgiving, que era un asunto del Carol Morgan, la embajada y 4 o 5 personas relacionadas. Ya es importante más que lo otro. Y no es que eso en sí sea malo. El asunto es que de repente vemos en nuestros países que los elementos, las expresiones culturales que cohesionan, que nos hacen realmente dominicanos, se van debilitando y vamos entrando a una globalización que se hace fortaleciendo lo extranjero, pero pagando el debilitamiento de lo local. Porque los japoneses son globales también y los chinos son muy globales Pero también. primero son locales. Pero primero está lo local, que es la verdadera fortaleza por encima de lo material, porque se han caído y han vuelto a resurgir. Pero es que eso demuestra hasta cierto desprecio e incomodidad psicológica de donde usted procede. Y como decía Cervantes a Sancho cuando fue a gobernar la ínsula Barataria, nunca olvides tus orígenes. Por eso las angustias existenciales, quieras o no, usted viene de ahí. Bueno, ahí entramos entonces a otro tema peor todavía, que es el asunto de tú rechazar tu negritud. O sea, por ejemplo, la República Dominicana en más de un 75%, y cuidado, y hay hasta una investigación ahora reciente de Harvard que lo demuestra, somos mulatos, uno con más leche, el otro con más café, pero somos un país mulato. Sin embargo, aquí una gran cantidad de mulatos claros descafeinados se siente y se perciben como blancos y te hablan de manera despectiva contra los negros, cuando usted, señor, lo que pasa es que le pusieron, el abuelo blanco le dejó un chin de leche, pero su café con leche, usted es café con leche. Entonces, cuando vemos este mundo y vemos esta debilidad, hablamos de lo de la cohesión a la raza, a qué yo soy, y yo estoy perdido en mí mismo, porque me estoy negando. Aquí un mulato descafeinado se cree que es racista porque rechaza al negro. No, no, no. Si un mulato rechaza al negro, no puede ser racista. Usted es estúpido o ignorante en el mejor de los casos. Racista es el ario que no quiere saber de los mulatos o de los negros. Entonces, el escenario se complica, profesor. Sí, lo que pasa es que eso es una ignorancia supina. Lo que hemos tenido la oportunidad desde nuestra... Pero dominante. Sí, pero desde nuestra juventud, yo recuerdo a los 22 años estudiando con gente de Croacia, con gente de Samoa, con gente de Vanuatu, con gente de Fiji, con personas de Bolivia, de Burkina Faso, de Nigeria, de Nepal. Y entonces uno se daba cuenta en el aula que el otro soy yo. ¿Por qué? Porque al final del camino, los seres humanos tenemos las mismas pasiones. Somos transmutaciones cromosómicas fortuitas que nos llevaron a ser Homo sapiens, y son los valores y ese respeto a la alteridad, a la otredad, porque tener aires de superioridad implica inmediatamente inferioridad, porque es un desconocimiento de que el ser humano, ¿qué es el ser humano? Qualitas, de donde viene cualidades, lo que usted es. Albert Drew es quien descubre las tipologías de sangre en un negro. ¿Qué sucede? Que como eran los tiempos de la segregación racial, Albert Drew, que trabajaba en el sistema sanitario en Estados Unidos, se encuentra con una orden que dice que está prohibida la transfusión de sangre de negro a blanco. Y entonces él ve este absurdo y dice, ¿y quién ha dicho que hay una diferencia entre una sangre de un negro con la de un blanco? Es el mismo tipo de sangre. No le van a ver a usted un tema del color que viene dado por el mismo tipo de zona donde el ser humano se desarrolla. Y la gente pasa por alto de que esa
evolución del ser humano, los primeros sapiens salieron del África, científicamente comprobado, y esa melanina es necesaria porque no había protector solar. Tiene que ver con el sol. Tiene que ver con el sol. Claro. Entonces, eso es ignorancia. Eso es ignorancia. Ahora, ¿Y ¿qué qué ha pasa pasado? en un mundo global? Y aquí importante, Sí. prepárense que Nigeria va a tener en 30 años la población que tiene toda la Unión Europea, que duplica su población cada 20 años, Mali duplica su población. Mientras tanto, y aquí de nuevo lo que veníamos hablando, que no es solamente un tema tecnológico, es para que tengamos conciencia del gran cambio que está viviendo la humanidad. Y en geopolítica la demografía es fundamental. Europa tenía el 25% de la población mundial en 1950, ahora tiene el 7%. Señores, nosotros hablamos de India, que 1.400 millones de personas, pero eso es más que la población de Estados Unidos, Europa, juntos. El proceso de globalización no debió permitirnos mejorar mucho en la comprensión del otro. Por ejemplo, pocos, pero algunos tuvimos la oportunidad. Te mencionaba su experiencia. Yo a los 19, 20 años tuve la experiencia de vivir con gente de 152 nacionalidades. Una experiencia Y se hablaban maravillosa. 181 lenguas a donde usted estaba, porque ahí se hablan 181 grupos étnicos. Entonces, ok, en aquella época uno tuvo ese privilegio por un azar de la vida. Sí, pero de repente llega la globalización, el mundo es un pañuelo y la gente intercambia, ve, por ejemplo, los grandes atletas de raza negra triunfando en Europa, ve el avance de los chinos, la raza china, los chinos. De repente, como que esto debió enseñarnos más, como que se debió, sé que se ha avanzado, pero que yo percibo que debimos avanzar un poco más en la aceptación del otro y entender el racismo como una gran estupidez, práctica de ignorancia que usted acaba de demostrar. Sin embargo, no sé si mi percepción es errónea, yo no soy un especialista como usted, pero pienso como que quizás debimos, ahora que estamos tan globalizados, como avanzar un poquito más, señor. No, mire, lo que pasa es que somos café con leche, pero estamos en lo mismo. No, pero también esto hay que verlo A ver, desde la perspectiva geopolítica en un elemento que es fundamental para dominar al otro, que es el cultural. La esclavitud siempre existió en la antigüedad, pero era la esclavitud porque había una guerra y te tomaban como prisionero, pero nunca se denigró a un ser humano por el tema del color. Eso se inicia en la modernidad. Y en esta posmodernidad tenemos que revisarnos. ¿Por qué? Porque en la modernidad los portugueses, que fueron los que iniciaron la esclavitud de los africanos, fueron los que se inventaron, y luego siguieron los europeos en lo que Immanuel Wallerstein llama la teoría de los ciclos hegemónicos, que corresponde solo a Europa, y a los negros los convierten en mercancía. Cambiar esa visión, como decía Stokely Carmichael, como decía Malcolm X, yo no vine aquí ni en la Niña, ni en la Pinta, ni en la Santa María. A mí me trajeron. Que hasta el idioma, como reflexionaba el doctor Martin Luther King, decía él, pero ¿cómo es posible que por yo ser negro, yo soy feo? No, I am black and I am beautiful. Es decir, yo soy negro y yo soy bonito. Y no es verdad que el más descarriado de la familia, como decía él, la semántica atenta en contra de nosotros, porque ese que es el más desviado se le llama la oveja negra. bueno, hay todo. Pero Sí, es que se creó en la modernidad a un punto tal que cuando Abraham Lincoln emite la orden de The Emancipation Act, se arma una guerra civil en Estados Unidos y la guerra civil en Estados Unidos termina y se aplica el Jim Crow System. Tuvo Robert Kennedy que mandar a la Guardia Nacional para que unos muchachitos negritos pudieran ir a una escuela. ¿Por qué? Porque es hasta los años 60 que en Estados Unidos
después del incidente de Rosa Parks, que venía de trabajar, pero en el sur de Estados Unidos, ella y cualquier negro tenía que levantarse y darle el asiento al blanco que llegara. Pero eso fue ayer. Pero en la película 42, donde la historia de Robinson, el gran jugador de béisbol, ahí está casi todo. O pueden hablar con Felipe Rojas Salou o con Juan Marichal, su vida como atleta, ayer en la tarde, años 60, 70, eso ayer. Pero fíjense ustedes que eso se trabajó culturalmente. Hay algo que a mí me llama la atención. Hay una figura que por pertenecer al antiguo Egipto, todo el mundo habla de esa belleza de Nefertiti. Nefertiti era negra. Atención. Nefertiti era negra. ¿Y cuál es el problema? Es que en 500 años la modernidad impuso un eurocentrismo donde se le da primacía a la raza blanca. Viene reflexión y pregunta Capicúa. Esa situación que tenemos los occidentales, a partir del euroombliguismo, el sentido de superioridad, el tema racial, que no deja de empeorarse con este avance de los ultranacionalistas de ultraderecha, esto va avanzando y los casos en Europa son más que evidentes. Pregunto, esa situación, ¿cómo se ve este problema desde China o desde la India? ¿O ellos tienen sus problemas internos con sus tribus internas y razas internas? ¿Cómo se ve desde ese otro mundo que viene llegando? En la visión eurocéntrica no vemos matices. Son visiones maniqueas de buenos y malos. Uno dice, pero ¿y qué es los chinos que son comunistas? Yo le digo, es que más que el comunismo son confucianos. Entonces, ahora más que nunca, que tienen también los elementos del capitalismo. O sea, son una mezcla. El modelo chino-confuciano con mezcla capitalista y mezcla socialista. Pero hay un asunto importante. Es China, un país que podemos verlo desde la perspectiva de los estados nacionales que surgen a partir de la Paz de Westfalia en 1648. No estamos viendo que eso es una civilización disfrazada de país. Vamos a dejar China tranquilo. Vámonos a India. El sistema de casta, a pesar de que Rabindranath Tagore dijera Mohandas Karamchand Gandhi, hay que cambiarle el nombre, porque es un alma grande. De ahora en adelante se llamará Mahatma Gandhi, el alma grande. ¿Pudo Gandhi eliminar esa visión de los indios con relación al sistema de casta, de brahmanes, de kshatriyas, de vaisyas? No pudo. Todavía en India... Casi fue víctima de eso, de alguna manera. Todavía en India tenemos que hay casi 200 millones de Dalits o de intocables. Y usted le dice, no, pero es que usted no debe seguir como prostituta porque sus ancestros ejercían la prostitución. Eso sucede en India. Hay unos centros de prostitución donde el marido sale con los hijos y llega el cliente. O alguien que se dedica a recoger, porque la gente no sabe que uno de los problemas más grandes en el mundo son las letrinas. De dónde depositar ese elemento contaminador. Pero los Dalits se dedican a recoger, como se dedicó el Mahatma, poniendo el ejemplo con una pala. Y que usted le diga a esa persona, no, deje eso. Y él le va a decir, oh, ¿y cómo yo voy a reencarnar mañana si no hago lo que me tocó ahora? Son mundos distintos al de Occidente. ¿Cómo usted le dice a una mujer india que quedó viuda
de 17 años, de 18 años, porque se casan de 12 años con un hombre de 50 y el promedio de vida. Las casan más bien. No Bueno, que se las casan, casan. Pero ¿qué sucede? Esa jovencita que se casó de 13 años quedó viuda a los 16. Según la tradición, desde la perspectiva del hinduismo, esa mujer o es cremada con el marido, lo cual ya no se hace, o tiene que vivir en una especie de refugio para viudas por el resto de su vida y no se pueden volver a casar. Hoy hay 30 millones de mujeres en India en esa condición. 30 millones es Cuba y República Dominicana. Y un poquito más. Entonces, nosotros estamos atentos a las diferencias, a los matices culturales de esos países. No nos hemos dedicado a conocerlos. Sí, pero Y esto, vamos? pero mire, don Pablo, Sí, aquí es importante para que entendamos, cuando se habla de que India es la mayor democracia del planeta, ¿y usted cree que en India, con esa cosmovisión, van a hacer una revolución civil? ¿Usted cree que el que está abajo, que entiende que eso es un tema religioso, va a salir a quemar goma? ¿Cuál es entonces el futuro de la humanidad, de lo global, cuando India, que es un modelo de éxito de gestión económica a partir de la utilización de la educación como base, que de ahí venga todo lo demás, de disciplina, presenta esas características de niveles terribles de desigualdad, una sociedad a la que uno no quisiera pertenecer? Entonces tú dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? Porque hemos hablado del eurocentrismo, ¿era? Perfecto, magistral, profesor. Sí, pero cuando hemos girado a la India nos encontramos con lo que nos acaba de explicar, para no hablar de la vida cotidiana en esa China exitosa que viene llegando, que viene imponiendo, que es la gran beneficiaria de la guerra Rusia-Ucrania, la gran China que es el soporte económico de los Estados Unidos, una dependencia, la economía norteamericana tiene una dependencia terrible de esa China. Sí, pero al occidental no se imagina el modo de vida chino. China, India, es el modelo que viene en el sentido de su éxito y el deterioro de lo occidental. Y entonces, ¿de dónde ha salido esta canción? Decía Pedro Mir. ¿Hacia dónde va el globo en este escenario que hemos presentado aquí hasta ahora? Va a ser un mundo sumamente difícil, porque adecuarse a esa cosmovisión, por ejemplo, la privacidad es algo que los chinos no tienen problema en que se les viole, porque en su perspectiva societaria, eso que se usa en Occidente, de que hay que mi privacidad, no, espérate, tu Es una privacidad sociedad no. vigilada 24/7. Sociedad de la vigilancia, y eso se acepta sin problema. Lo que prima aquí es la seguridad. Y en el de parte de India vemos todo lo que ha venido sucediendo a un punto tal que el Bharatiya Janata Party, y aquí importante, de nuevo Huntington, es que los académicos, lamentablemente, hay que siempre mencionarlo. Señores, en India, ustedes van a ver qué es el nacionalismo, el nacionalismo hinduista, y en un país que tiene más de 200 millones de musulmanes, se le están violando los derechos humanos a los musulmanes, según lo que dicen los organismos internacionales de vigilancia. Pero del otro lado, ustedes van a la Rusia ortodoxa de Putin, nacionalismo ortodoxo. Atención, es el afianzamiento. Se están afianzando, se están sustentando en sus valores, donde el confucianismo, el hinduismo y el islamismo. ¿Cuál es el otro país que se perfila como potencia en el mundo o importante en el mundo? Indonesia. Recientemente acaba de aprobar una ley
que está prohibido la relación entre dos personas que no estén casados, incluyendo los turistas que vayan allá. Es decir, que el que vaya a Bali y no esté casado No va a puede. tener el problema de que puede ser sometido a prisión por 1 año. Y aquí, entonces, el choque de civilizaciones. ¿O ustedes creen que Occidente no ha sido ingenuo cuando ha perdido como referente que nunca la humanidad había podido tener un referente de derechos humanos si no es Isabel la Católica, que en su testamento establece: son mis súbditos igual que los de Castilla? Y el cardenal Cisnero, que queda de regente, le dice a Fernando: mira, después del sermón de Adviento, don Pablo, el discurso más importante del cristianismo se hizo aquí en República Dominicana, que fue Fray Antón de Montesinos. ¿Y a quién le llevaron, a quién le llevó Cisnero a sus habitaciones? A Fernando. Le llevó al padre Las Casas, pero que él no era padre. Él lo que era un encomendero amigo de Diego Colón, que estaba aquí en La Vega. Y lo entraron allá a la habitación. Y de ahí vemos que esa España da un sentido de inclusión, porque se llevan de paje de Alfonso, el hijo de Isabel y de Fernando, de paje a los hijos de Guacanagarix. Y pero también la reina dice: esto, se me casan con las indígenas, e incluso la hija de Anacaona y la hija de Enriquillo Mencía tiene una hija que se casa con un español, que es Higuemota, y ahí viene ese mestizaje, pero de ahí sale el derecho internacional o el ius gentium que se discute en Salamanca, y ahí es que viene la doctrina de los derechos humanos, y usted lo decía ahorita, y en China hay derechos humanos. Por eso hemos sido muy injustos con esto de la leyenda negra contra el Imperio Español, que era el único que llegaba, se mezclaba y resurgía y surgía el criollo, que es precisamente el mulato. En otras sociedades se daba eso aisladamente, aquí no. Pero finalmente, profesor, hay un tema grave, y es que ese eurocentrismo tenía esa vocación de imponer su cultura fuera de su territorio. Eso ha ido mermando y ha ido chocando con culturas fuertes, exitosas, como el caso la India, China. Pero de repente uno ve que lo que destaca a Europa, las garantías civiles, los derechos humanos, el respeto por la dignidad humana, esta contemplación del otro, de repente eso mismo es parte de lo que está debilitando a esa sociedad para enfrentar a los adversarios. Finalmente, ¿cómo ve Iván Gatón el mundo en el que estamos viviendo para los próximos años, después de todo lo conversado Mire, esta noche? hay una visita que a mí me resultó sumamente interesante, porque se hizo a Cuba, y es la primera reunión entre los ortodoxos, después de esas viejas disputas entre los ortodoxos y los católicos, del patriarca Kirill o Cirilo con el Papa Francisco. Y es que en este mundo de la posmodernidad, luego de que en el siglo XX la religión que más creció fue el Islam, y el Islam nunca tuvo a un Lutero, las tesis de Wittenberg ahí nunca aparecieron, ahí nunca hubo guerra religiosa, el Islam seguirá ampliando sus espacios. El cristianismo, que fue el referente que le permitió, así como el Imperio Romano se afianzó en el cristianismo con Constantino, y se expandió urbi et orbi, hoy, por haber perdido esas mismas referencias, está en decadencia. ¿Dónde vamos? A un mundo de anarquía comparativa, porque la gente, yo que he estudiado con orientales, y yo recuerdo un amigo que andábamos por una zona, por ahí, por el Asia,
y la gente nos miraba y se reía. Es más, un amigo mío panameño con estómago de tambora, de tez bien negra, la gente le hacía fotos como que era el último descubrimiento de los sabios alquimistas de la Macedonia. El racismo de aquel lado, el prejuicio. Don Pablo, la mayoría de la población del planeta, la mayor parte del dinero del planeta, ya no va a estar en Europa. La posmodernidad cambia el eje transatlántico, es decir, Estados Unidos, Europa, y se va al Asia. ¿Qué implica eso? Un cambio copernicano. Ya nosotros no somos, porque usted dice Europa, Estados Unidos, pero ¿cómo se impone el poder cultural? Con dinero. ¿Y quiénes son los que tienen dinero? El dinero está allá, pero Bollywood produce más películas que Hollywood. ¿Y qué va a pasar mañana si Nigeria, que está produciendo películas, entonces está teniendo incidencia en ese ámbito? Señores, Spengler ya hablaba de esa propia decadencia. Y lo importante es ver, don Pablo, porque nosotros vemos la historia. Hemos mencionado a Turquía, Pero que Turquía viene del neotomanismo y tomando los valores. El partido de Erdogan se basa en el Islam. Dejó detrás a Kemal Atatürk. Fíjese usted, son valores en religiones. Mientras nosotros estamos teniendo como referentes a influencers que no tienen ningún referente ético, de valores morales, de sacrificio, de estudio, que no se preocupan por su papá, por su mamá. ¿Y usted cree que una sociedad puede funcionar bien si usted no es buen padre, si usted no es buen hijo, si usted no es buen sobrino? ¿Cómo puede usted ser buen ciudadano si a lo interno de su familia usted nunca se preocupó por sus padres? Y los padres suyos están allí en el campo y usted tiene 3 meses que no los ve y la vieja suya coge fiado en la farmacia. Y puede avanzar un país así donde usted está preocupado por unos tenis de 10,000 pesos y su mamá, usted no le da lo de la pastilla de la presión. Revisemos eso en nuestra sociedad. Aunque crezca 5,02%, como está creciendo la economía dominicana, así no hay futuro. Podría ser un país menos rico, con menos pobres materialmente, pero casi uno podría terminar este programa diciendo, caramba, como uno ve las cosas en términos existenciales, en lo fundamental, familiarmente, en términos afectivos, en términos del decoro, en términos del amor, del sentimiento, porque al fin y al cabo uno viene al mundo para ser feliz. Uno casi podría decir que, óyeme, ahora sí que somos pobres de verdad. Pero hay un dato importante. Ahora sí. Todo esto que hemos hablado, que esos países de una manera u otra se han desarrollado y que nosotros lo vemos como pobres. Señores, ustedes saben algo, que al final del camino no son los bienes materiales los que impulsan a un ser humano y le dan honor y le dan prestigio. No es eso lo que le da a uno el aliento. Es decir, el ser humano que no tiene, y de aquí de nuevo, el cerebro bien alimentado de valores de atención, porque usted puede ser pobre y usted dice, pero yo lo que tenía era un carrito de jabilla y ese muchacho creció sin frustración, pero era el papá que le hacía el carrito de jabilla, pero tenía el amor y el afecto de los padres, de los abuelos, del vecindario, que no tenía el corbatín para la primera comunión, pero ve donde el vecino fulano, que fulano tenía uno ahí,